cosas más importantes que quiero hacer es revisar las diferencias que hay entre las dos áreas, la sala de cirugía y la unidad de cuidados intensivos, las dificultades que tenemos y las lecciones que hemos aprendido en el hospital donde yo trabajo. Como ya escucharon anteriormente, yo trabajo en el hospital MD Anderson, que está dentro del centro médico, es un hospital muy grande, con una población muy difícil, que seguramente ustedes encuentran pacientes similares. Nosotros vemos en la unidad de cuidados intensivos más de 3.000 pacientes al año, y muchos de esos pacientes que vienen a la sala de cuidados intensivos quirúrgicos son posoperativos electivos de cirugía de la cabeza, del cuello y de la cara, unas cirugías que nosotros llamamos horrendoplastias, porque son relativamente difíciles de tolerar cuando tú ves a los pacientes en el periodo postoperativo. Cuando miramos a la incidencia del problema de dificultad para ventilar paciente con máscara o para ventilar un paciente con cualquiera de estos aparatos que nosotros acabamos de escuchar a través de la charla del doctor Karen Hackberg, y la dificultad de hacer laringoscopías y intubar a los pacientes, nosotros creemos que son unas cosas raras que no nos van a pasar. Pero si ustedes hacen una actividad de entre 50 y 100 pacientes al mes, van a tener alrededor de 2 pacientes que no van a poder intubar o ventilar al año, y van a tener por lo menos entre 40, 80 y hasta 120 pacientes que no pueden ventilar con máscara o que no pueden intubar. Cuando ustedes salen de la sala de cirugía van a encontrarse que están en la sala de cuidados intensivos, y ya los problemas son mucho más serios. Vemos que la mayoría de los problemas críticos ahí son el 20% asociados con la vía aérea. Ahora, nosotros creemos que podemos predecir el futuro y que podemos predecir todo lo que nos va a pasar cuando estamos tratando pacientes. Todos esos modelos que nos ayudan a predecir si el paciente va a tener una vía aérea difícil o si los vamos a poder ventilar o no, son cosas que realmente no tienen una certeza de 100%. Y por eso, cuando miramos a la publicación como esta, que tenemos aquí abajo, de un review sistemático de la literatura, vemos que la especificidad y la sensitividad de estos modelos son muy bajas. Cuando miramos a este metaanálisis de Shiga, que fue publicado en Anestesiología en el año 2005, vemos la misma cosa. Las conclusiones de ellos también es que la sensitividad y la especificidad de estos son muy bajos o moderados y que tienen uso limitado. Pero la pregunta es, ok, si tiene uso limitado y lo aplicamos apropiadamente, sería de alguna ayuda. El problema que vemos nosotros afuera de la sala de cirugía es que 70% de los pacientes realmente no tienen asesoría de la vía aérea antes de intubarlos. Generalmente cuando tú llegas a donde ellos, nadie los ha evaluado desde ese punto de vista. Si el paciente viene con una falla renal, todo el mundo está pensando en la falla renal. Si el paciente viene con un sangrado, todo el mundo está pensando en el sangrado, pero nadie piensa en la vía aérea. Y cuando miras a la literatura de la sala de emergencia, 80% de los pacientes que tienen manejo de airway en la emergencia tienen una complicación. Eso es un problema tremendo. Así que, ¿cuál es el valor realmente de estas cosas? Es llamarte la atención al problema y desarrollar una estrategia antes que vayas a intubar al paciente. Yo les quiero mostrar unos cuantos pacientes aquí que he manejado en los últimos años. Solamente traje 4 ejemplos para que podamos revisar los problemas que tuvimos y podamos discutirlos con más calma, ¿no? Este es un paciente de 55 años que estaba en la sala de unidad de cuidados intensivos, y una amiga me llama y dice, óyeme, antes que te vayas a la casa, ¿por qué no vienes y me ayudas a intubarlo? Entonces llego a la sala de cirugía, a la sala de cuidados intensivos, y el hombre está en falla respiratoria hipoxémica con una saturación 87%, es un hombre obeso de 130 kilos, está con bajas plaquetas, las plaquetas son 10.000, el hombre ha recibido radiación y tiene la mandíbula cerrada, naturalmente tiene tal vez 1 centímetro de apertura, y la unión temporomandibular está cerrada, y el hombre
encima de todo está en ventilación no invasiva, en 100% de oxígeno, y está con una presión al final de expiración de 10 centímetros de agua. ¿Qué harían ustedes? Bueno, yo le dije a mi amiga, yo creo que estás loca si vas a tratar de intubar a este paciente, vamos a llamar a los cirujanos. Llamamos a los cirujanos y empezaron esos a gritar porque empezábamos tan tarde. Las preguntas aquí son realmente, ¿cómo es posible que un paciente en la unidad de cuidados intensivos nadie se dio cuenta que este paciente era una vía difícil? ¿Y cómo es posible que alguien decidió ponerlo en una máquina de ventilación no invasiva? Entre más tiempo esperes es peor, porque tienes menos tiempo para responder. ¿Por qué se tomó la decisión a las 6:30 de la tarde, cuando todo el mundo se ha ido para la casa, que nos llevó mucho más tiempo organizar las cosas? ¿Fue la respuesta adecuada? Sí, la respuesta yo creo que fue adecuada, pero pudimos haber hecho mucho mejor y, por supuesto, hoy en día hacemos mucho mejor. El siguiente caso es una mujer de 75 años con falla respiratoria que viene a través de la emergencia. Me llaman como a las 4:30 de la tarde del piso y me dicen, aquí tenemos una paciente con falla respiratoria, se la vamos a mandar a la sala de cuidados intensivos para que la intube y la trate. Y le digo yo, espérate un momentico, dame el número del récord, y empiezo a mirar en el computador a ver qué es lo que tiene, y veo que tiene una historia de un tumor faríngeo, que tiene estridor, que tiene una historia de haber rechazado una traqueostomía que ya le habían ofrecido hacía como 4 semanas porque estaba con una apertura crítica, y encima de todo la paciente estaba recibiendo quimioterapia y entonces tenía las plaquetas a 20.000. ¿Qué harían ustedes? Bueno, mientras estaba hablando con este hombre, llamé a la sala de operación y les dije que se prepararan una sala de cirugía de emergencia, y el paciente llegó desde el piso directamente a la sala de cirugía y operamos. Una historia mucho más larga, pero la corto ahí. En todo caso, la paciente terminó con una traqueostomía. ¿Cómo es posible que un paciente que llega a través de la sala de emergencia, nadie se dio cuenta que un paciente que tiene una historia de estridor con un tumor en la faringe y que le han ofrecido una traqueostomía se va para el piso? ¿Por qué no se fue directamente a la sala de cirugía? ¿Por qué no llamaron a los cirujanos? Lo que les quiero hacer ver aquí es que hay muchas cosas que se pueden prevenir, y ese es uno de los problemas más serios. No solamente es saber manejar los laringoscopios y saber todas las máscaras laringeas que ha habido en el mundo entero, es también saber cómo manejar el caso, tener una estrategia del manejo de estos pacientes. ¿Cómo es posible que quieren transferir este paciente a la sala de cuidados intensivos en vez de sala de cirugía? El tercer paciente es una mujer de 65 años con un tumor ginecológico que llega en falla respiratoria a la unidad de cuidados intensivos y la ponen otra vez en ventilación no invasiva, en 100% con un PIP de 8, y la paciente le ponen en anticoagulación con heparina porque creen que tiene un embolismo pulmonar. Este no es un paciente mío, pero en la mitad de la noche, por supuesto, la paciente se pone peor y la tienen que intubar. Llaman al anestesiólogo, el anestesiólogo que llega a la unidad de cuidados intensivos pide el laringoscopio, trata de hacer intubación, no puede, no ve nada, pide una máscara laringe y le dicen, bueno, no tenemos. ¿Cómo puede ser que no tenemos? En todo caso, sale corriendo a la sala de cirugía, coge una máscara laringea, la trae con un entry, pone la máscara laringea, le pone el entry a través de la máscara laringea y le intuba a la paciente, y con 5 attendings al lado de la cama a las 2 de la mañana, con taquicardia y con isquemia cardíaca, y con todo el estrés que tenía la pobre muchacha. Eso también se pudo haber prevenido. ¿Cómo es posible que el terapista respiratorio no sabía que teníamos una máscara laringea? ¿Qué clase de terapista respiratorio es ese? ¿Cómo es posible que nuestros terapistas no saben lo que es una máscara laringea? El anestesiólogo también tenía que haber pensado un poquito más y preguntarle a otra persona. En todo caso, el cuarto caso y el último que les quiero mostrar aquí es un hombre que le hacen una cirugía de la tráquea, le hacen una resección traqueal con anastomosis directa, y al final de la anestesia el cirujano quiere extubar al paciente y el anestesiólogo le dice, no, lo siento mucho, el paciente está un poco hipoxémico y si le saco el tubo ahora se va a descompensar y lo vamos a tener que reintubar y va a ser mucho más traumático. Ok, el cirujano no dice nada, el paciente se va a la unidad de cuidados intensivos intubado, y cuando llega a la sala de cuidados intensivos, el cirujano lo sigue y se habla con el intensivista, le dice, no le quisieron extubar porque estaba todavía dormido, vamos a sacar el tubo.
Bueno, el intensivista no sabía, le sacó el tubo. Y ahí va, el hombre enseguida entró en falla respiratoria. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo pusieron en ventilación no invasiva. Increíble, ¿no? En todo caso, en la mañana el hombre tenía el cuello del tamaño de un bisonte y tuvieron que urgentemente intubarlo con un fibroscopio. Fue muy difícil. Afortunadamente le pusieron el tubo en el lugar y salieron corriendo a la sala de cirugía a hacer una exploración del cuello. Aquí hay muchas lecciones, pero la verdad es una falla de comunicación tremenda y un abuso también no aceptando la recomendación del anestesiólogo, que es un experto en la vía aérea, ¿no? Hay muchas cosas más que discutir, pero ¿cuáles son las lecciones que yo he aprendido de este problema? Primero que todo, la mayoría de los casos que ocurren en la unidad de cuidados intensivos y afuera de la unidad de cuidados intensivos, lejos de la sala de cirugía, tienen una cosa en común y es falta de tiempo. Tú no tienes tiempo. Ustedes escucharon todas estas preparaciones que estos compañeros míos hacen para hacer una endoscopía fibroóptica, etc. Hasta poner una máscara laringe se lleva tiempo, hasta poner un entry se lleva tiempo. Pero cuando te llaman, el paciente está hipoxémico, en falla respiratoria, está jadeando, tiene una respiración de 50 por minuto, la saturación es 85 y ahora tienes que resolver el problema inmediatamente. Así que la prevención es una cosa importantísima. La otra cosa es que cuando llegas a donde él, de pronto el paciente no puede abrir la boca y no puedes hacer una intubación con una máscara laringea, por ejemplo. O no le puedes poner un tubo a través de la nariz, no le puedes hacer una intubación sin mirar, porque el paciente tiene bajas plaquetas y vas a empezar a sangrar. Estás en un lugar lejos, ¿ok? No tienes ayuda, la mayoría de las personas que están alrededor tuyo no van a saber lo que hacer, ¿ok? Y aún si le pudieras poner una máscara laringea, probablemente no lo podrías oxigenar, porque esos pacientes necesitan alto PIP, tienes que hacerles succión, tienes que hacer unas maniobras ventilatorias que a veces con la máscara laringea no es suficiente. La falta de conocimiento de la gente alrededor tuyo, de la gente que está cuidando a estos pacientes en el piso o en la unidad de cuidados intensivos, a veces lleva a esas crisis. La falta de comunicación entre todos los especialistas que están tratando al paciente también es muy importante, porque como vieron en el caso del paciente con la resección traqueal, ahí se pudo haber evitado esa crisis. La otra cosa que no sé cuánto usan ustedes la ventilación no invasiva en Colombia, pero en los Estados Unidos es una cosa que cada día se ve mucho más y hoy en día se hace en el piso y se hace en la unidad de cuidados intensivos como primera línea para evitar la intubación, ¿sí? Pero lo que pasa es que un paciente que tiene una vía aérea difícil no se debe poner en ventilación no invasiva. Porque el problema es que cuando lo tengas que intubar, y la mayoría de esos pacientes terminan intubados, no vas a tener tiempo de reaccionar. Otra es la falta de habilidad de dar ciertas drogas. Si le quieres dar succinilcolina a un paciente, el paciente de pronto tiene falla renal, tú no sabes cuál es el potasio y puedes estar en problemas y estar limitado también en cuestiones de drogas. Sí, tienes las drogas. Otra cosa que he encontrado es la diferencia del entrenamiento entre los attendings, ¿me entiendes? Hay muchos attendings que tienen una experiencia tremenda en el manejo de la vía aérea, que son anestesiólogos, y otros que son internistas que no han hecho mucha intubación y que generalmente no tienen la experiencia del primero. La variabilidad clínica en la manera como tratan a los pacientes. Hay muchos pacientes que dicen, los anestesiólogos cuando te traen el paciente a la unidad de cuidados intensivos dicen, oh no, eso es una vía aérea muy fácil. Pero lo que no te dicen es que la hicieron con un fibroscopio. Y no todos los airways, todas las vías aéreas que fueron fáciles al intubar, van a ser fáciles al extubar. ¿Ok? Muchas de ellas, si fueron difíciles, van a ser mucho más difíciles. Hay otra cosa que tener en consideración. Hay pacientes que tienen vía aérea difícil y tú te vas a preparar, a las 7 de la mañana lo vamos a extubar.
prepáreme todo, el fibroscopio, el entry, todos los catéteres que necesitamos, el equipo a las 7 de la mañana. Y el paciente se estuvo a la 1 de la mañana. Esas son cosas que hay que tener en consideración. En general, los pacientes que tienen una vía aérea difícil están más tiempo ventilados porque todo el mundo está asustado y no los quieren extubar y se espera mucho más tiempo. Terminan con neumonías asociadas con aspiración. Hay otros problemas también. A veces tú quisieras hacer una traqueostomía al paciente. En vez de extubarlo, te parece que es más seguro poner una traqueostomía en vez de extubar. Es una transición. Y los cirujanos no quieren saber nada de eso. A veces ven como una falla de su cirugía el hecho que el paciente termine con una traqueostomía. Hay también muchas intubaciones extrañas, pero no son necesariamente difíciles, solamente que presentan ciertas clases de innovación, ¿me entiendes?, para tratar de intubar a los pacientes. Uno de los problemas más graves que nosotros vemos en la unidad de nosotros es también las obstrucciones de la vía aérea. Si son superiores, en general los pacientes que desarrollan hematomas después de disecciones radicales del cuello o masas en la hipofaringe, y los pacientes que tienen cáncer broncogénico o esofageal que tienen obstrucciones a niveles bajos. Por ejemplo, este paciente si llega a la sala de cirugía es muy fácil de intubar. Lo sedas, lo anestesias, le pones el tubo a través de la nariz con un broncoscopio fibro óptico. Pero si este paciente te llega a la unidad de cuidados intensivos y tienes que hacerle una intubación de emergencia y el paciente está con bajas plaquetas porque le dieron quimioterapia, va a ser un problema. Otros tienen obstrucciones a nivel mucho más bajo. Y si te sientes muy macho y le metes el tubo porque tú sí sabes intubar y tú sí sabes usar las laryngeal mask y los broncoscopios, lo que te va a pasar es que te va a empezar a sangrar el paciente y se te puede morir. Mire, imagínate que tú pones un tubo en ese tumor y el tumor empieza a sangrar. Hay más de 80.000 casos al año reportados en los Estados Unidos y seguramente hoy en día hay muchos más. La mayoría de nuestros pacientes vienen con falla respiratoria a la unidad de cuidados intensivos. Para mí, todas las emergencias de vía aérea oncológicas son vías aéreas difíciles. Así que lo más importante es planear antes de hacer nada con los pacientes. Sobre todo, tener en cuenta todo lo que pasa alrededor tuyo, como yo les estoy mostrando con esto. Por ejemplo, este es un artículo que fue publicado en el año 2007 en Chest y hablan de cómo acercarse a un paciente con falla respiratoria en la unidad de cuidados intensivos. Si se fijan, ofrecen inmediatamente ventilación no invasiva y solamente aquí abajo piensan que el paciente puede ser una ventilación de máscara difícil o una intubación difícil. Eso es una tremenda falla. Que es el algoritmo de la Sociedad de Vía Aérea Difícil, está muy bueno. El único problema es que a pesar de que tú puedas ventilar al paciente, a veces no lo puedes oxigenar, porque los pacientes están hipoxémicos con sangrados en los pulmones, con ARDS y muchísimas otras cosas. En general, a mí me gusta este algoritmo, DAMIT, la traducción en español es un poquito inapropiada, pero en todo caso, si tú no puedes ventilar al paciente, tratas de hacer las maniobras básicas de posición, hacer laringoscopía. Si no puedes hacer la laringoscopía de cualquier clase, si tienes una laringoscopía fibro óptica, le pones una máscara a la laringe. Si lo puedes ventilar, fantástico, entonces tienes tiempo. Si no, le haces una cricotiroidía. Así que básicamente ese es el approach. Tratas laringoscopía, si fallas las maniobras, laryngeal mask y crico. Las opciones supraglóticas son muchísimas. Yo conozco por lo menos 300 diferentes clases de lenguas para el laringoscopio, y hay tantos laringoscopios que ya vieron la presentación del Dr. Hagberg. Puedes hacer intubación nasal o oral ciega, estiletes, bougies, LMAs y combi tubes. En el approach subglótico tienes la jet ventilation, ventilación a través del jet, la cricotiroidotomía percutánea, la quirúrgica y la traqueostomía.
Este es el Jet Ventilation Set, este es el equipo de Cadence. Tú ves la conexión aquí, el regulador, y aquí la pistola con la que tú dejas el aire pasar, y el conector a la aguja o lo que tengas conectado en la membrana. Este es el equipo de Cook, desde el Melker Kit, el equipo para hacer la cricotiroidotomía percutánea. Traqueostomía en emergencias no es una buena idea. Yo solamente lo hago a propósito para que se den cuenta que traqueostomías, fíjate aquí, tienes que ser un ingeniero físico o algo así para poder imaginarte cuáles son los pasos que hay que hacer. Traqueostomía no es una buena opción para emergencias. Otras, como por ejemplo la técnica de Griggs, que es como una cricotiroidotomía, es muy fácil, se puede hacer en 1 minuto y medio, pero tienes que tener el equipo y tener muchísima experiencia para hacerla. Estas son las traqueostomías que son las clásicas de Sciaglia y el Rhino Kit, que tiene solamente un dilatador. Tampoco, a no ser que tengas mucha experiencia y tengas una máscara laringe en el lugar posicionado y ventilando bien al paciente, no se recomienda. Este es el último tubo que desarrolló Sciaglia antes de morirse, que ahora es dilatatorio en vez de progressive dilatation, de la dilatación progresiva. Así que es lo que les recomiendo. Lo primero, educar al personal que tienen alrededor, mirar cuáles son los casos que han tenido y tratar de aprender y sacar lecciones de esos casos que han tenido, empezar a documentar todo lo que les pasa en la unidad, en el piso, etcétera, para que puedan ganar experiencia y poder desarrollar una solución, ¿me entiendes?, que esté estructurada. Yo les recomendaría que tuvieran muchísimo cuidado con la terapia no invasiva de ventilación, porque hay muchos problemas con ellos, y una de las cosas importantes que hacer sería desarrollar un protocolo para que antes de poner a un paciente en ese tipo de ventilador hagan una asesoría de la vía aérea. Si un paciente no quiere una traqueostomía y tiene una vía aérea crítica, a mí me parece que es tiempo para empezar a discutir no resucitación en ese caso. Desarrollen un equipo de gente que esté con mucha experiencia o que ayude a otros para resolver emergencias durante el día y durante la noche, porque las necesidades durante el día son muy diferentes a las necesidades durante la noche. Recuerden que ustedes son los jefes manejando la vía aérea, no se dejen empujar ni por las familias ni por las enfermeras que quieren extubar al paciente porque necesitan la cama, o por los cirujanos que quieren el paciente extubado para que se vea bien enfrente de la familia. En todo caso, ustedes son los responsables y las necesidades de ustedes, ustedes las van a dictar. Gracias. Yo les quiero decir que es un honor como barranquillero, después de tantos años de haber estado afuera del país, 28 años, regresar a Barranquilla y ver el congreso tan extraordinario que la Sociedad del Atlántico, de Anestesiología del Atlántico, ha organizado a un nivel internacional, con unas conferencias extraordinarias, con unos conferencistas de talla internacional, los mejores que se pueden encontrar para los talleres de la vía aérea difícil, y me gustaría que se pudieran hacer otra vez en el futuro. Me encantaría participar en congresos de esta categoría y comentarle a mis amigos colombianos que viven en los Estados Unidos del nivel que las sociedades médicas colombianas y en particular la comunidad de anestesiólogos del Atlántico han logrado alcanzar, y también cómo ayudan al resto de la comunidad médica a alcanzar a un nivel de talla internacional a través de entrenamiento y educación de este alto nivel.